Las 1001 noches. Dedicatoria a Alá. Aquello que quiera Alá. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. La alabanza a Alá, amo del universo, y la plegaria y la paz para el príncipe de los enviados, nuestro Señor y soberano Mahoma. Y para todos los tuyos, la plegaria y la paz, siempre unidas esencialmente hasta el día de la recompensa. Y después, que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él mismo. Entonces así respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados con lo que a él le ocurra, y así se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. De estas lecciones han sido entresacados los cuentos que se llaman 1000 noches y una noche, y todo lo que hay en ellos de cosas extraordinarias y de máximas de conducta. Historia del rey Shahriar y su hermano el rey Shah-Zaman. Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benévolo que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán y en las islas de la India y de la China. Con respecto a esta ubicación, aclara el libro que la geografía es absolutamente vaga y admirable y sería, pues, inútil profundizar. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía 2 hijos y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shahriar. Nota al pie de la página, la palabra Shahriar, que es el nombre del rey, es una palabra persa que significa dueño de la ciudad. Continuamos. Su hermano, llamado Shah-Zaman, era el rey de Salamanca al-Aham. Otra nota al pie de página, Shah-Zaman, el nombre del hermano del rey, significa en persa dueño del siglo o del tiempo. Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus súbditos durante 20 años, y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: escucho y obedezco. Partió, pues, y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en casa de Shah-Zaman, le transmitió la paz y le dijo que el rey Shahriar deseaba ardientemente verle y que el objeto de su viaje era invitar a su hermano. Aclaración del libro: desear la paz es un saludo usado entre los musulmanes que se diría así: que la paz o la salvación sea contigo. El rey Shah-Zaman contestó: escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino
y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado en el palacio. Volvió a su palacio apresuradamente y encontró a su esposa tendida en el lecho, abrazada con un negro esclavo entre los esclavos. Al ver tal cosa, el mundo se le oscureció ante sus ojos. Y se dijo a sí mismo: si ha sobrevenido tal aventura cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta libertina si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? Desenvainó inmediatamente su alfanje y, acometiendo a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva. Y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión. Pero el rey Shahzaman recordaba la aventura de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Shahriar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país, y lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin, un día le dijo: hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea. Y el otro le respondió: ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que le había ocurrido con su esposa. El rey Shahriar le dijo: quisiera que me acompañes a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se esparciera tu espíritu. El rey Shahzaman no quiso aceptar, y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Shahzaman vio cómo se abría una puerta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Shahriar en todo el esplendor de su belleza. Llegados a un estanque, se desnudaron y se mezclaron todos. Y súbitamente la mujer del rey gritó: ¡oh, Masaud! Enseguida acudió hacia ella un robusto esclavo negro que la abrazó. Ella se abrazó también a él, y entonces el negro la echó al suelo, boca arriba, y la gozó. A tal señal, todos los demás esclavos hicieron lo mismo con las mujeres, y así siguieron largo tiempo, sin acabar con sus besos, abrazos, copulaciones y cosas semejantes, hasta cerca del amanecer. Y al ver aquello, pensó el hermano del rey: por Alá, más ligera es mi calamidad que esta otra. Inmediatamente, dejando que se desvaneciera su aflicción, se dijo: en verdad, esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí. Y desde aquel momento volvió a comer y a beber cuanto pudo. A todo esto, el rey, su hermano, volvió de su excursión, y ambos se desearon la paz íntimamente. Luego el rey Shahriar observó que su hermano el rey Shahzaman acababa de recobrar el buen color,
pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo: «Hermano, poco ha te veía amarillo de tez, y ahora has recuperado los colores. Cuéntame, ¿qué te pasa?». El rey le dijo: «Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores». El rey replicó: «Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad». Y se explicó de este modo: «Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad. Pero después me acordé de la joya que te destinaba y que había olvidado en el palacio. Volví pues y encontré a mi esposa acostada con un esclavo negro, durmiendo en los tapices de mi cama. Los maté a los dos y vine hacia ti, muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla». Cuando su hermano escuchó estas palabras, le dijo: «Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores». Entonces el rey Schahzaman le refirió cuanto había visto. El rey Shahriar dijo: «Ante todo es necesario que mis ojos vean semejante cosa». Su hermano le respondió: «Finge que vas de caza, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo contemplarán». Inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos: «Que nadie entre». Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba hacia el jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas rodeando a su señora, y tras ellas los esclavos, e hicieron cuanto había contado Schahzaman, pasando en tales juegos hasta el Asr. Asr es como se le llama a la parte del día en que empieza a declinar el sol. Cuando vio estas cosas el rey Shahriar, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano: «Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida». Su hermano le contestó lo que era apropiado y ambos salieron por una puerta secreta del palacio. Y no cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol en medio de una solitaria pradera junto al mar salado. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de esta agua y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora del día cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él
una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa podía ser. Y he aquí que a la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Efrit en persa significa genio. Llevaba un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió y apareció enseguida una encantadora joven de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta. Antorcha en las tinieblas, ella aparece y es el día. Ella aparece y con su luz se iluminan las auroras. Los soles irradian con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos. Que los velos de su misterio se rasguen e inmediatamente las criaturas se prosternan encantados a sus pies. Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedece todos los párpados. Después que el efrit, o genio, hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo: «Oh soberana de las cederías, oh tú, a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco». Y el efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrit, la puso en el suelo y les dijo por señas: «Bajad y no tengáis miedo de este efrit». Por señas le respondieron: «Por Alá sobre ti, dispénsanos de lance tan peligroso». Ella les dijo: «Por Alá sobre vosotros, bajad enseguida si no queréis que avise al efrit, que os dará la peor muerte». Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella, que se levantó para decirles: «Traspasadme con vuestra lanza de un golpe duro y violento, si no avisaré al efrit». Shahriar, movido del espanto, dijo a Shahzamán: «Hermano, sé tú el primero en hacer lo que ésta manda». El otro repuso: «No lo haré sin que antes me des el ejemplo tú, que eres mayor que yo». Y ambos empezaron a invitarse mutuamente, haciéndose con los ojos señas de copulación. Pero ella les dijo: «¿Para qué tanto guiñar los ojos? Si no venís y me obedecéis, llamo inmediatamente al efrit». Entonces, por miedo al efrit, hicieron con ella lo que les había pedido. Cuando los hubo agotado, les dijo: «¿Qué expertos sois los dos?». Sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 570 sortijas con sellos, y les preguntó: «¿Sabéis lo que es esto?». Ellos contestaron: «No lo sabemos». Entonces les explicó la joven: «Los dueños de estos anillos me han poseído todos junto a los cuernos insensibles de este efrit. De suerte que me vais a dar vuestros anillos».
Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces les dijo: «Sabed que este efrit me robó la noche de mi boda, me encerró en esta caja, metió la caja en el arca, le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando desea alguna cosa, una mujer, no hay quien la venza». Ya lo dijo el poeta: «Amigo, no te fíes de la mujer, ríete de sus promesas. Su buen o mal humor depende de los caprichos de su vulva. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como la trama de sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusu, y no olvides que Eblis hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer. No te confíes, amigo, es inútil. Mañana, en aquella que creas más segura, sucederá al amor puro una pasión loca. Y no digas: si me enamoro, evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas. Sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres». Los 2 hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno al otro: «Si este es un efrit, y a pesar de su poder le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos». Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto el rey Shahriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después ordenó a su visir que cada noche le llevase una joven que fuese virgen, y cada noche arrebataba a una su virginidad. Y entonces la noche había transcurrido, y cuando la noche había transcurrido, mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante 3 años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En la ciudad había ya ninguna doncella que pudiese servir para los asaltos de este cabalgador. En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones, y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Sherazada, y el nombre de la menor era Doniazada. Una nota a pie de página: Sherazada significa hija de la ciudad y Doniazada, hija del mundo. Ese es el significado de cada uno de estos 2 nombres. La mayor, Sherazada, había leído libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así: «¿Por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Sabe, padre, que el poeta dice: oh tú que te apenas, consuélate, nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida». Cuando oyó estas palabras el visir,
contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin, concerniente al rey. Entonces le dijo Sherazada: por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los muslimini o musulmanes, y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó: por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Sherazada repuso: es imprescindible que así lo haga. Entonces le dijo su padre: cuidado, no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Veremos la fábula del asno, el buey y el labrador en el próximo archivo. Fábulas del asno, el buey y el labrador. Has de saber, hija mía, que hubo un comerciante dueño de grandes riquezas y de mucho ganado. Estaba casado con hijos. Alá el Altísimo le dio igualmente el conocimiento de los lenguajes de los animales y el canto de los pájaros. Habitaba este comerciante en un país fértil, a orillas de un río. En su morada había un asno y un buey. Cierto día llegó el buey al lugar ocupado por el asno y vio aquel sitio barrido y regado. En el pesebre había cebada y paja bien cribadas, y el jumento estaba echado descansando. Cuando el amo lo montaba, era solo para algún trayecto corto y por asunto urgente, y el asno volvía pronto a descansar. Ese día, el comerciante oyó que el buey decía al pollino: come a gusto y que te sea sano, de provecho y de buena digestión. Yo estoy rendido y tú descansando, después de comer cebada bien cribada. Si el amo te monta alguna que otra vez, pronto vuelve a traerte. En cambio, yo me reviento arando y con el trabajo del molino. El asno le aconsejó: cuando salgas al campo y te echen el yugo, túmbate y no te menees, aunque te den a palos. Y si te levantan, vuélvete a echar otra vez. Y si entonces te vuelven al establo y te ponen habas, no las comas, fíngete enfermo. Haz por no comer ni beber en unos días, y de ese modo descansarás de la fatiga del trabajo. Pero el comerciante seguía presente, oyendo todo lo que hablaban. Se acercó el mayoral al buey para darle forraje y le vio comer muy poca cosa. Por la mañana, al llevarlo al trabajo, lo encontró enfermo. Entonces el amo dijo al mayoral: coge al asno y que are todo el día en lugar del buey. Y el hombre unció al asno en vez del buey y le hizo arar todo el día. Al anochecer, cuando el asno regresó al establo, el buey le dio las gracias por sus bondades, que le habían proporcionado el descanso de todo el día, pero el asno no le contestó. Estaba muy arrepentido. Al otro día, el asno estuvo arando también durante toda la jornada y regresó con el pescuezo desollado, rendido de fatiga. El buey, al verle en tal estado,
le dio las gracias de nuevo y lo colmó de alabanzas. El asno le dijo: bien tranquilo estaba yo antes. Ya ves cómo me ha perjudicado el hacer beneficios a los demás. Y enseguida añadió: voy a darte un buen consejo de todos modos. He oído decir al amo que te entregarán al matarife si no te levantas, y harán una cubierta para la mesa con tu piel. Te lo digo para que te salves, pues sentiría que te ocurriese algo. El buey, cuando oyó estas palabras del asno, le dio las gracias nuevamente y le dijo: mañana reanudaré mi trabajo. Y se puso a comer, se tragó todo el forraje y hasta lamió el recipiente con su lengua. Pero el amo les había oído hablar nuevamente. En cuanto amaneció, fue con su esposa hacia el establo de los bueyes y las vacas, y se sentaron a la puerta. Vino el mayoral y sacó al buey, que en cuanto vio a su amo empezó a menear la cola, a ventosear ruidosamente y a galopar en todas direcciones como si estuviese loco. Entonces le entró tal risa al comerciante que se cayó de espaldas. Su mujer le preguntó: ¿de qué te ríes? Y él le dijo: de una cosa que he visto y he oído, pero no la puedo descubrir en este momento, no la puedo revelar porque me va en ello la vida. La mujer insistió: pues has de contármela aunque te cueste morir. Y él le dijo: me callo porque temo a la muerte. Ella repuso: entonces es que te ríes de mí. Y desde aquel día no dejó la mujer de hostigarle tenazmente hasta que le puso en una gran perplejidad. Entonces el comerciante mandó llamar a sus hijos, y así como al cadí y a unos testigos. La palabra cadí en persa significa juez. Quiso hacer testamento antes de revelar el secreto a su mujer, pues amaba a su esposa entrañablemente porque era la hija de su tío paterno, madre de sus hijos, y había vivido con ella 120 años de su edad. Hizo llamar también a todos los parientes de su esposa y los habitantes del barrio, y refirió a todos lo ocurrido, diciendo que moriría en cuanto revelase el secreto. Entonces toda la gente dijo a la mujer: por Alá sobre ti, no te ocupes más del asunto, pues va a perecer tu marido, el padre de tus hijos. Pero ella replicó: aunque le cueste la vida, no lo dejaré en paz hasta que me haya dicho su secreto. Entonces ya no le rogaron más. El comerciante se apartó de ellos y se dirigió al estanque de la huerta para hacer sus abluciones y volver inmediatamente a revelar su secreto y morir. Pero había un gallo lleno de vigor, capaz de dejar satisfechas a 50 gallinas, y junto a él hallábase un perro. Y el comerciante oyó que el perro increpaba al gallo de este modo: ¿no te avergüenza al estar tan alegre cuando va a morir nuestro amo? Y el gallo preguntó: ¿Por qué causa va a morir? Entonces el perro contó toda la historia y el gallo repuso: por Alá, poco talento tiene nuestro amo. 50 esposas tengo yo y a todas sé manejármelas perfectamente, regañando a unas y contentando a otras. En cambio, él solo tiene una y no sabe entenderse con ella. El miedo es bien sencillo. Bastaría con cortar unas cuantas varas de morera, entrar en el camarín de su esposa y darle
hasta que sucumbiera o se arrepintiese. No volvería a importunarle con preguntas. Así dijo el gallo, y cuando el comerciante oyó sus palabras, se iluminó su corazón, se iluminó su razón y resolvió dar una paliza a su mujer. El visir interrumpió aquí su relato para decir a su hija Sherazada: ¿acaso el rey haga contigo lo que el comerciante con su mujer? Y Sherazada preguntó: ¿pero qué hizo? Entonces el visir prosiguió de este modo: entró el comerciante llevando ocultas las varas de morera que acababa de cortar y llamó aparte a su esposa. Ven a nuestro gabinete para que te diga mi secreto. La mujer le siguió. El comerciante se encerró con ella y empezó a sacudirla a varazos hasta que ella acabó por decir: me arrepiento, y besaba las manos y los pies de su marido. Entonces, arrepentida de veras, así salieron entonces, y la concurrencia se alegró muchísimo, regocijándose también los parientes, y todos vivieron muy felices hasta la muerte. Dijo: y cuando Sherazada, hija del visir, hubo oído este relato, insistió nuevamente en su ruego: Padre, de todos modos, quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin responder nada, mandó que preparasen el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Shahriar. Mientras tanto, Sherazada decía a su hermana Doniazada: te mandaré llamar cuando esté en el palacio, y así que llegues y veas que el rey ha terminado su cosa conmigo, me dirás: hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo narraré cuentos que, si quiere Alá, serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes. Fue a buscarla después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver a Sherazada y preguntó a su padre: ¿es esta lo que yo necesito? Y el visir dijo respetuosamente: sí, lo es. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar, y el rey le dijo: ¿qué te pasa? Y ella contestó: oh, rey poderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. El rey mandó buscar a la hermana y apenas vino se abrazó a Sherazada y acabó por acomodarse cerca del lecho. Entonces el rey se levantó y, cogiendo a Sherazada, le arrebató la virginidad. Después empezaron a conversar. Doniazada dijo entonces a Sherazada: hermana, por Alá sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Sherazada contestó: de buena gana, y como un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso, dotado de buenas maneras. El rey, al oír estas palabras, como no tuviese ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Sherazada. Y Sherazada, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue. En el archivo que viene, que subiré, leeré la primera noche, la historia del mercader y el efrit. Esta es la primera noche. Historia del mercader y el efrit. Dijimos que efrit en persa significa genio. Así que esto es la historia del mercader y del genio. Sherazada dijo:
he llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y, cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate, para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos, dieron en el pecho a mi hijo y lo mataron». Entonces dijo el mercader: «Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir, siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver a repartir lo de cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El efrit, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader, y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar: los parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar a este término se resolvió a partir y, tomando su sudario bajo el sobaco, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban dando gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Y mientras estaba sentado, llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por efrits?». Una nota al pie de página: aquí la palabra jeque también se utiliza en referencia a algún anciano que sea muy respetable. Así que jeque en este caso es un anciano muy respetable. Continuamos. Entonces le contó el mercader al jeque lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es gran fe, y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela cuando llegó un segundo jeque que se dirigió a ellos con 2 lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los efrits. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Y apenas se había sentado cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos llevando una mula de color de estornino. Les deseó la paz
y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio, y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin. Pero no es de ninguna utilidad repetirla nuevamente aquí. A todo esto se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el efrit con un alfanje muy afilado en la mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo cogiendo al mercader: «Ven, para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader, y los 3 jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y besando la mano del efrit le dijo: «Oh efrit, jefe de los efrits y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?» Y el efrit dijo: «Verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esta sangre». Ahora viene el cuento del primer jeque. El primer jeque dijo: «Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre». Ahora viene una nota a pie de página. Por eufemismo, suelen llamar así los árabes a sus mujeres. No dicen suegro, sino tío, de modo que la hija de mi tío equivale a mi mujer. Por lo tanto, leamos nuevamente la oración. «Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío», o sea, la mujer, «carne de mi carne y sangre de mi sangre. Cuando esta mujer era todavía joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por esto tomé una concubina que gracias a Alá me dio un hijo varón más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana donde reclamaba mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia, transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje. Pregunté por mi hijo y por mi esclava, y la hija de mi tío me dijo: «Tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó y no sabemos de él». Entonces, durante un año, estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificase él. Pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: «Tráeme un becerro bien gordo», y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio,
rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies, pero con qué lamentos, con qué lamentos. Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero. En este punto de su narración vio Sherazada que iba a amanecer y se calló discretamente sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana, doña Zada, le dijo: «Oh hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia». Sherazada contestó: «Pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo y si el rey quiere conservarme». Y el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia». Después, el rey y Sherazada pasaron toda la noche abrazados. Luego marchó el rey a presidir su tribunal, y vio llegar al visir, que llevaba bajo el brazo un sudario para Sherazada, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto al rey, y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. Y el visir se fue perplejo, en el colmo del asombro, al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diwan, el rey Shahriar volvió al palacio. Y ahora continúa la segunda noche que leeré en el próximo capítulo. El capítulo anterior terminó así: cuando hubo terminado el diwan, el rey Shahriar volvió a su palacio. Un diwan es una sesión de justicia o sala de una misma. Y aquí empieza la segunda noche. Cuando llegó la segunda noche, doña Zada dijo a su hermana Sherazada: «Oh hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y del efrit». Y Sherazada respondió: «De todo corazón, y como debido homenaje, siempre que el rey me lo permita». Y el rey ordenó: «Puedes hablar». Ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al mayoral: deja a ese ternero con el ganado». Y a todo esto el efrit se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa. Y el jeque, dueño de la gacela, prosiguió de este modo: «Oh señor de los reyes de los efrits, todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, hallábase allí mirando, y decía: debemos sacrificar ese ternero tan gordo. Pero yo, por lástima, no podía decidirme, y mandé al mayoral que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo: oh amo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación». Y yo le contesté: cuenta con ella. Y me dijo lo siguiente: oh mercader ilustre, mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija, y ella, apenas lo vio, cubrióse con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. Luego me dijo: «Padre, ¿tan poco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi aposento?» Yo repuse: «Pero, ¿dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y ríes así?» Y ella me dijo: «El ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader,
pero está encantado. Y es su madrastra la que lo ha encantado, y su madre con él. Y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es a causa de la madre del becerro que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso Efrit, prosiguió el jeque, lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa, y sin haber bebido vino, creíame yo embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano. Y luego se me acercó el ternero revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del mayoral, ¿es cierto lo que afirmas de este ternero? Y ella dijo, cierto sin duda alguna, es tu hijo, la llama de tu corazón. Y yo le supliqué, oh gentil y caritativa joven, si desencantas a mi hijo, te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Sonrió al oír estas palabras y me dijo, solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me casaré con tu hijo. Y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Cuando yo oí, oh poderoso Efrit, las palabras de la hija del mayoral, le dije, sea, y por añadidura tendrás las riquezas de tu padre que me administra, las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después roció con el líquido al ternero y le dijo, si Alá te creó ternero, sigue ternero, sin cambiar de forma. Pero, si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá el Altísimo. Ella dijo, e inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándose en sus pies, le besó. Y luego le dije, por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre. Y me contó cuanto les había ocurrido. Y yo dije entonces, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh buen Efrit, casé a mi hijo con la hija del mayoral. Y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves aquí. Al pasar por aquí, encontréme con estas buenas gentes. Les pregunté qué hacían y por ello supe lo ocurrido a este mercader y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir. Y esta es mi historia. Entonces exclamó el Efrit, historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En este momento se acercó el segundo jeque, el de los lebreles negros, y dijo, y aquí viene el cuento del segundo jeque. Sabe, oh señor de los reyes de los Efrits, que estos dos perros
son mis hermanos mayores, y yo soy el tercero. Al morir nuestro padre, nos dejó en herencia 3.000 dinares. Yo con mi parte abrí una tienda y me puse a vender y a comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente 1 año. Cuando regresó, no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije: «Oh hermano mío, ¿no te había aconsejado yo que no viajaras?» Y echándose a llorar, él me contestó: «Hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora». Le llevé conmigo a la tienda, lo acompañé luego al hammam, que es el baño público, y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije: «Hermano, voy a hacer la cuenta de lo que produce mi tienda en 1 año, sin tocar el capital, y nos partiremos las ganancias». Y efectivamente hice la cuenta y hallé un beneficio anual de 1.000 dinares. Entonces di gracias a Alá, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia luego entre mi hermano y yo. Y así vivimos juntos días y días. Ahora, de nuevo mis hermanos desearon marcharse y pretendían que yo los acompañase. Yo no acepté y les dije: «¿Qué habéis ganado con viajar? ¿Y para qué así pueda yo tentarme de imitarlos?». Entonces empezaron a dirigirme reconvenciones, pero sin ningún fruto, pues yo no les hice caso y seguimos comerciando en nuestras tiendas otro año más. Otra vez volvieron a proponerme el viaje, oponiéndome yo también, y así pasaron 6 años más. Al fin acabaron por convencerme, y yo les dije: «Hermanos, contemos el dinero que tenemos». Contamos y dimos con un total de 6.000 dinares. Entonces les dije: «Enterremos la mitad para poder utilizar si nos ocurriese una desgracia, y tomemos 1.000 dinares cada uno para comerciar al por menor». Y ellos contestaron: «Alá favorezca la idea». Cogí el dinero y lo dividí en 2 partes iguales. Enterré 3.000 dinares y los otros 3 los repartí juiciosamente entre nosotros 3. Después compramos varias mercaderías, fleteamos un barco, llevamos a él todos nuestros efectos y partimos. Duró 1 mes entero el viaje y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercancías con ganancia de 10 dinares por dinar. Luego abandonamos la plaza. Al llegar a orillas del mar, encontramos a una mujer pobremente vestida, con ropas viejas y raídas. Se me acercó, me besó la mano y me dijo: «Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo, en cambio, sabré agradecer tus bondades». Y entonces le dije: «Te socorreré, mas no te creas obligada a la gratitud». Y ella me respondió: «Señor, entonces cásate conmigo, llévame a tu país y te consagraré mi alma. Favoréceme, que yo soy de las que saben el valor de un beneficio. No te avergüences de mí, no te avergüences de mi humilde condición».
Al oír estas palabras, sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de Alá, que es grande y poderoso. Me la llevé, la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella y le dispensé una hospitalaria acogida llena de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor y no la abandoné de día ni de noche. Y como de los 3 hermanos era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos. Además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercaderías, dirigían ávidas miradas sobre cuanto poseía yo y se concentraron para matarme y repartirse mi dinero, porque el Shaitán, o sea, el Satanás, el maligno, sin duda les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Un día, cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos cogieron, echándonos al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma, convirtiéndose en efrita. Me tomó sobre sus hombros y me depositó en una isla. Después desapareció durante la noche, regresando al amanecer, y me dijo: ¿No reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo, porque has de saber que soy una efrita, o sea, un genio femenino. Y desde el instante en que te vi, te amó mi corazón, simplemente porque Alá lo ha querido. Y yo soy una creyente en Alá y en su profeta, al cual Alá bendiga y preserve. Cuando yo me he acercado a ti en la pobre condición en que me hallaba, tú te aviniste de todos modos a casarte conmigo. Y yo, en justa gratitud, he impedido que perezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siendo el mayor furor contra ellos, y es preciso que los mate. Asombrado de sus palabras, yo le di las gracias por su acción y le dije: no puedo consentir la pérdida de mis hermanos. Luego le conté todo lo ocurrido con ellos, desde el principio hasta el fin. Y me dijo entonces: esta noche volaré hacia la nave que los conduce, y la haré zozobrar para que sucumban. Yo repliqué: por Alá sobre ti, no hagas eso. Recuerda que el maestro de los proverbios dice: oh tú, compasivo del delincuente, piensa que para el criminal es bastante castigo su mismo crimen, y además considera que son mis hermanos. Pero ella insistió: tengo que matarlos sin remedio, y en vano imploré su indulgencia. Después se echó a volar, llevándome en sus hombros, y me dejó en la azotea de mi casa. Abrí entonces las puertas y saqué los 3.000 dinares del escondrijo. Luego abrí mi tienda, y después de hacer las visitas necesarias y los saludos de costumbre, compré nuevos géneros. Llegada la noche, cerré la tienda, y al entrar en mis habitaciones encontré estos 2 lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme, se levantaron, rompieron a llorar y se agarraron a mis ropas. Entonces acudió mi mujer y me dijo: son tus hermanos. Y yo le dije a ella: ¿quién los ha puesto en esta forma? Y ella me contestó: yo misma. He rogado a mi hermana, más versada que yo en artes de encantamiento, que los pusiera en este estado. 10 años permanecerán así. Por eso, oh Efrit, poderoso, me ves aquí,
pues voy en busca de mi cuñada, a la que deseo suplicar los desencante, porque van ya transcurridos los 10 años. Al llegar, me encontré con este buen hombre, y cuando supe su aventura, no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él. Y este es mi cuento. El efrit dijo: es realmente un cuento asombroso, por lo cual te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen. Entonces se adelantó el tercer jeque, dueño de la mula, y dijo al efrit: te contaré una historia más maravillosa que las de estos dos, y tú me recompensarás con el resto de la sangre. Y el efrit contestó: que así sea. Y el tercer jeque dijo: ahora viene el cuento del tercer jeque. Oh sultán, jefe de los efrits, esta mula que ves aquí era mi esposa. Una vez salí de viaje y estuve ausente todo un año. Terminados mis negocios, volví de noche y al entrar en el cuarto de mi mujer, la encontré acostada sobre los tapices de la cama con un esclavo negro. Estaban conversando y se besaban, haciéndose salamerías, riendo y excitándose con juegos. Al verme, ella se levantó súbitamente y se abalanzó a mí con una vasija de agua en la mano. Murmuró algunas palabras, luego, y me dijo arrojándome el agua: sal de tu propia forma y reviste la de un perro. Inmediatamente me convertí en perro y mi esposa me echó de casa. Anduve así vagando hasta llegar a una carnicería donde me puse a roer huesos. Al verme el carnicero me cogió y me llevó con él. Apenas penetramos en el cuarto de su hija, ésta se cubrió con el velo y recriminó a su padre: ¿te parece bien lo que has hecho, padre? Traes a un hombre y lo entras en mi habitación. Y el padre repuso: pero, ¿dónde está ese hombre? Y ella contestó: ese perro es un hombre. Lo ha encantado una mujer, pero yo soy capaz de desencantarlo. Y su padre le dijo: por Alá sobre ti, devuélvele su forma, hija mía. Ella cogió una vasija con agua y después de murmurar un conjuro, me echó unas gotas y dijo: sal de esa forma y recobra la primitiva. Entonces volví a mi forma humana, besé la mano de la joven y le dije: quisiera que encantases a mi mujer como ella me encantó a mí. Me dio entonces un frasco con agua y me dijo: si encuentras dormida a tu mujer, rocíale con esta agua y se convertirá en lo que tú quieras. Efectivamente, la encontré dormida. Le eché el agua y le dije: sal de esa forma y toma la de una mula. Y al instante se transformó en una mula y es la misma que aquí ves, sultán de reyes de los efrits. El efrit se volvió entonces hacia la mula y le dijo: ¿es verdad todo eso? Y la mula movió la cabeza como afirmando: sí, todo es verdad. Esta historia consiguió satisfacer al efrit, que, lleno de emoción y de placer, hizo gracia al anciano del último tercio de la sangre. En aquel momento, Sherazada vio aparecer la mañana y discretamente dejó de hablar, sin aprovecharse más del permiso. Entonces, su hermana, doña Sada, dijo: ah, hermana mía,
cuán dulces y cuán amables y cuán deliciosas son en su frescura tus palabras. Y Sherazada contestó: nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima, si vivo aún y el rey quiere conservarme. Y el rey se dijo: por Alá, no la mataré hasta que le haya oído la continuación de su relato, que es asombroso. Después, el rey y Sherazada pasaron enlazados la noche hasta por la mañana. Entonces el rey marchó a la sala de justicia. Entraron el visir y los oficiales, y se llenó el diwan de gente. Y el rey juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes el fin del día. Luego se levantó el diwan y el rey volvió al palacio. En el capítulo que viene vamos a ver cómo continúa cuando llegó la tercera noche. Y cuando llegó la tercera noche, doña Sada dijo: hermana mía, suplico que termines tu relato. Y Sherazada contestó: con toda la generosidad y simpatía de mi corazón. Y prosiguió después así: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el tercer jeque contó al efrit el más asombroso de los tres cuentos, el efrit se maravilló mucho y emocionado y placentero dijo: concedo el resto de la sangre porque había de redimirse el crimen y dejo en libertad al mercader. Entonces el mercader, contentísimo, salió al encuentro de los jeques y les dio miles de gracias. Ellos a su vez le felicitaron por el indulto, y cada cual regresó a su país. Pero, añadió Sherazada, es más asombrosa la historia del pescador. Y el rey dijo a Sherazada: ¿qué historia del pescador es esa? Y Sherazada dijo así: historia del pescador y el efrit. He llegado a saber, oh rey afortunado, que había un pescador, hombre de edad avanzada, casado, con 3 hijos y muy pobre. Tenía por costumbre echar las redes solo 4 veces al día y nada más. Un día entre los días, a las 12 de la mañana, fue a orillas del mar, dejó en el suelo la cesta, echó la red y estuvo esperando hasta que llegara al fondo. Entonces juntó las cuerdas y notó que la red pesaba mucho y no podía con ella. Llevó el cabo a tierra y lo ató a un poste. Después se desnudó y entró en el mar, maniobrando en torno de la red, y no paró hasta que la hubo sacado. Vistióse entonces muy alegre, y acercándose a la red encontró un borrico muerto. Al verlo exclamó desconsolado: todo el poder y la fuerza están en Alá, el Altísimo, el Omnipotente. Luego dijo: en verdad que este donativo de Alá es asombroso. Y recitó los siguientes versos: oh buzo que gira ciegamente en las tinieblas de la noche y de la perdición, abandona esos penosos trabajos, la fortuna no gusta del movimiento. Sacó la red, exprimiéndole el agua, y cuando hubo acabado de exprimirla, la tendió de nuevo. Después, internándose en el agua, exclamó: en el nombre de Alá, y arrojó la red de nuevo, aguardando que llegara ésta al fondo. Quiso entonces sacarla, pero notó que pesaba más que antes y que estaba más adherida, por lo cual la creyó repleta de una buena pesca, y arrojándose otra vez al agua, la sacó al fin con gran trabajo, llevándola a la orilla
y encontró una tinaja enorme, llena de arena y de barro. Al verla se lamentó mucho y recitó estos versos: Cesad, vicisitudes de la suerte, y apiadaos de los hombres. Qué tristeza, sobre la tierra ninguna recompensa es igual al mérito ni digna del esfuerzo realizado por alcanzarla. Salgo de casa a veces para buscar candorosamente la fortuna y me enteran de que la fortuna hace mucho tiempo que murió. Es así, oh fortuna, ¿cómo dejas tú a los sabios en la sombra para que los necios gobiernen el mundo? Y luego, arrojando la tinaja lejos de él, pidió perdón a Alá por su momento de rebeldía y lanzó la red por vez tercera, y al sacarla la encontró llena de trozos de cacharros y vidrios. Al ver esto recitó todavía unos versos de un poeta. Oh poeta, nunca soplará hacia ti el viento de la fortuna. Ignoras, hombre ingenuo, que ni tu pluma de caña ni las líneas armoniosas de la escritura han de enriquecerte jamás. Y alcanzando la frente al cielo, exclamó: Alá, tú sabes que yo no echo la red más que 4 veces por día, y ya van 3. Después invocó nuevamente el nombre de Alá y lanzó la red, aguardando que tocase el fondo. Esta vez, a pesar de todos sus esfuerzos, tampoco conseguía sacarla, pues a cada tirón se enganchaba más en las rocas del fondo. Entonces dijo: No hay fuerza ni poder más que en Alá. Se desnudó, metiéndose en el agua y maniobrando alrededor de la red hasta que la desprendió y la llevó a tierra. Al abrirla encontró un enorme jarrón de cobre dorado, lleno e intacto. La boca estaba cerrada con un plomo que ostentaba el sello de nuestro señor Soleimán, hijo de Daud, que Daud a su vez era Salomón, hijo de David, considerado el señor de los efrits. El pescador se puso muy alegre al verlo y se dijo: He aquí un objeto que venderé en el zoco, o sea, en el bazar de los caldereros, porque bien vale sus 10 dinares de oro. Intentó mover el jarrón, pero hallándolo muy pesado se dijo para sí: Tengo que abrirlo sin remedio. Meteré en el saco lo que contenga y luego lo venderé en el zoco de los caldereros. Sacó el cuchillo y empezó a maniobrar hasta que levantó el plomo. Entonces sacudió el jarrón, queriendo inclinarlo para verter el contenido en el suelo, pero nada salió del vaso aparte de una humareda que subió hasta lo azul del cielo y se extendió por la superficie de la tierra. Y el pescador no volvía de su asombro. Una vez que hubo salido todo el humo, comenzó a condensarse en torbellinos y al fin se convirtió en un efrit, cuya frente llegaba a las nubes, mientras sus pies se hundían en el polvo. La cabeza del efrit era como una cúpula, sus manos semejaban rastrillos, sus piernas eran mástiles, su boca una caverna, sus dientes piedras, su nariz una alcarraza, sus ojos 2 antorchas y su cabellera aparecía revuelta y empolvada. Al ver a este efrit, el pescador quedó mudo de espanto, tambaleándole las carnes, encajados los dientes, la boca seca y los ojos se le cegaron a la luz. Cuando vio al pescador, el efrit dijo: No hay más Dios que Alá, y Soleimán es el profeta de Alá. Y dirigiéndose hacia el pescador, prosiguió de este modo: Oh tú, gran Soleimán, profeta de Alá, no me mates, te obedeceré siempre y nunca me rebelaré contra tus mandatos.
Entonces exclamó el pescador: «Oh gigante audaz y rebelde, ¿tú te atreves a decir que Soleimán es profeta, que Soleimán es el profeta de Alá? Soleimán murió hace 800 años. Soleimán murió hace 1800 años y nosotros estamos al fin de los tiempos. Pero ¿qué historia vienes a contarme? ¿Cuál es el motivo de que estuvieras en ese jarrón?» Y entonces el efrit, o sea el genio, dijo: «No hay más Dios que Alá, pero permite, oh pescador, que te anuncie una buena noticia». Y el pescador repuso: «¿Qué noticia es esa?». Y contestó el efrit: «Tu muerte. Vas a morir ahora mismo, y de la manera más terrible». Y replicó el pescador: «Oh jefe de los efrits, mereces por esa noticia que el cielo te retire su ayuda. Pueda él alejarte de nosotros, pero ¿por qué deseas mi muerte? ¿Qué hice para merecerla? Te he sacado de esa vasija, te he salvado de una larga permanencia en el mar y te he traído a la tierra». Entonces el efrit dijo: «Piensa y elige la especie de muerte que prefieras. Morirás del modo que gustes». Y el pescador dijo: «¿Cuál es mi crimen para merecer tal castigo?». Y respondió el efrit: «Oye mi historia, pescador». Y el pescador dijo: «Habla y abrevia tu relato, porque de impaciente que se halla mi alma, se me está saliendo por el pie». Y dijo el efrit: «Sabe que yo soy un efrit rebelde. Me rebelé contra Soleimán, hijo de Daud. Mi nombre es Sakr el Geni. Y Soleimán envió hacia mí a su visir Asef, hijo de Barquia, que me cogió a pesar de mi resistencia y me llevó a manos de Soleimán. Y mi nariz en aquel momento se puso bien humilde. Al verme, Soleimán hizo su conjuro a Alá y me mandó que abrazase su religión y me sometiese a su obediencia. Pero yo me negué. Entonces mandó traer ese jarrón, me aprisionó en él y lo selló con plomo, imprimiendo el nombre del Altísimo. Después ordenó a los efrits fieles que me llevaran en hombros y me arrojasen en el medio del mar. Permanecí así 100 años en el fondo del agua, y decía de todo corazón: enriqueceré eternamente al que logre libertarme. Pero pasaron los 100 años y nadie me libertó. Durante los otros 100 años me decía: descubriré y daré los tesoros de la tierra a quien me liberte. Pero nadie me libró. Y pasaron así 400 años, y me dije: concederé 3 cosas a quien me liberte. Y nadie me libró tampoco. Entonces, terriblemente encolerizado, dije con toda el alma: ahora mataré a quien me libere, pero le dejaré antes elegir, concediéndole la clase de muerte que prefiera. Entonces tú, oh pescador, viniste a liberarme y por eso te permito que escojas la clase de tu muerte». El pescador, al oír estas palabras del efrit, dijo: «Por Alá, que la oportunidad es prodigiosa, y había de ser yo quien te librase. Indúltame, efrit, que Alá te recompensará. En cambio, si me matas, buscará quien te haga perecer». Entonces el efrit le dijo así: «Si yo quiero matarte, es precisamente porque me has libertado». Y el pescador le contestó: «Oh jeque de los efrits, así es como devuelves el mal por el bien. A fe que no miente el proverbio». Y recitó estos versos: «¿Quieres probar la amargura de las cosas? Sé bueno y servicial. Los malvados desconocen la gratitud. Así pruébalo si quieres
y tu suerte será la de pobre Magir, madre de Amer. Nuevamente, ¿quieres probar la amargura de las cosas? Sé bueno y servicial. Los malvados desconocen la gratitud. Tú pruébalo si quieres y prueba tu suerte. Será la de la pobre Magir, madre de Amer. El efrit entonces le dijo: ya hemos hablado bastante. Sabe que sin remedio te he de matar. Entonces pensó así el pescador: yo no soy más que un hombre y él es un efrit. Sin embargo, Alá me ha dado una razón bien despierta. Acudiré pues a una astucia para perderlo. Veré hasta dónde llega su malicia. Y entonces dijo al efrit: ¿has decidido realmente mi muerte? El efrit contestó así: no lo dudes. Entonces dijo: en el nombre del Altísimo, que está grabado en el sello de Soleimán, te conjuro a que respondas con verdad a mi pregunta. Cuando el efrit oyó el nombre del Altísimo, respondió muy conmovido: pregunta que yo contestaré la verdad. Entonces dijo el pescador: ¿cómo has podido entrar por entero en este jarrón donde apenas cabe tu pie o tu mano? El efrit dijo: ¿dudas acaso de ello? El pescador respondió: efectivamente, no lo creeré jamás mientras no vea con mis propios ojos que te metes en él. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. En el capítulo que viene vamos a leer cuando llegó la cuarta noche. Cuando llegó la cuarta noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo al efrit que no le creería como no lo viese con sus propios ojos, el efrit comenzó a agitarse, convirtiéndose nuevamente en la humareda que subía hasta el firmamento. Después se condensó y empezó a entrar en el jarrón poco a poco, hasta el fin. Entonces el pescador cogió rápidamente la tapadera de plomo con el sello de Soleimán y obstruyó la boca del jarrón. Después, llamando al efrit, le dijo: elige y pesa la clase de muerte que más te convenga, si no, te echaré al mar y me haré una casa junto a la orilla e impediré a todo el mundo que pesque, diciendo: allí hay un efrit y si lo libran quiere matar a los que le libertan. Luego enumeró todas las variedades de muertes para facilitar la elección. Al oírle, el efrit intentó salir, pero no pudo, y vio que estaba encarcelado y tenía encima el sello de Soleimán, convenciéndose entonces de que el pescador le había encerrado en un calabozo contra el cual no pueden prevalecer ni los más débiles ni los más fuertes de los efrits. Y comprendiendo que el pescador le llevaría hacia el mar, suplicó: no me lleves, no me lleves. Y el pescador dijo: no hay remedio. Entonces, dulcificando su lenguaje, exclamó el efrit: ah, pescador, ¿qué vas a hacer conmigo? El otro dijo: echarte al mar, que si has estado en él 1800 años, no saldrás esta vez hasta el día del juicio. ¿No te rogué yo que me dejaras la vida para que Alá la conservase a ti y no me mataras para que Alá no te matase? Obrando infamemente, rechazaste mi plegaria. Por eso Alá te ha puesto en mis manos y no me remuerde el haberte engañado. Entonces dijo el efrit: ábreme el jarrón y te colmaré de beneficios. El pescador respondió: mientes, oh maldito, entre tú y yo pasa exactamente lo que ocurrió entre el visir del rey Yunán y el médico Ruyán. Y el efrit dijo: ¿quiénes eran el visir del rey Yunán y el médico Ruyán? ¿Qué historia es esa?
Y aquí viene la historia del visir del rey Yunnan y el médico Ruyán. El pescador dijo: sabrás, oh Efrit, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo en la ciudad de Fars, en el país de los romanos y los griegos de Bizancio, por extensión los cristianos, hubo un rey llamado Yunnan. Este era rico y poderoso, señor de ejércitos, dueño de fuerzas considerables y de aliados de todas las especies de hombres. Pero su cuerpo padecía una lepra que desesperaba a los médicos y a los sabios. Ni drogas, ni píldoras, ni pomadas le hacían efecto alguno, y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio para la espantosa dolencia. Pero cierto día llegó a la capital del rey Yunnan un médico anciano de renombre llamado Ruyán. Había estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía, cuyos principios y reglas no ignoraba, así como sus buenos y malos efectos. Conocía las virtudes de las plantas grasas y secas y también sus buenos y malos efectos. Por último, había profundizado la filosofía y todas las ciencias médicas y otras muchas además. Cuando este médico llegó a la ciudad y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey y de la lepra que le martirizaba por la voluntad de Alá, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios del lugar. Al tener de ello noticia, pasó muy preocupado la noche, pero no bien despertó por la mañana, al brillar la luz del día y saludar el sol al mundo, magnífica decoración del óptimo, se puso su mejor traje y fue a ver al rey Yunnan. Besó la tierra entre las manos del rey e hizo votos por la duración eterna de su poderío y de las gracias de Alá y de todas las mejores cosas. Después le enteró de quién era y le dijo lo siguiente. Una nota a pie de página antes de continuar. Besar la tierra entre las manos del rey equivale a decir que se inclinó hasta el suelo y la besó a la tierra delante del rey. Bien, después le enteró de quién era y le dijo: he averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo y he sabido que un gran número de médicos no ha podido encontrar el medio de curarla. Voy, oh rey, a aplicarte mi tratamiento sin hacerte beber medicinas ni untarte con pomadas. Al oírle, el rey Yunnan se asombró mucho y le dijo: por Alá, que si me curas, te enriqueceré hasta los hijos de tus hijos. Te concederé todos tus deseos y serás mi compañero y mi amigo. Enseguida le dio un hermoso traje y otros presentes y añadió: ¿es cierto que me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas? Y respondió el médico: sí, ciertamente, te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo. El rey le dijo cada vez más asombrado: oh gran médico, ¿qué día y qué momento verán realizarse lo que acabas de prometer? Apresúrate a hacerlo, hijo mío. Y el médico le contestó: escucho y obedezco. Entonces salió del palacio y alquiló una casa donde instaló sus libros, sus remedios y sus plantas aromáticas. Después hizo extractos de sus medicamentos y de sus simples, y con estos extractos construyó un mazo corto y encorvado cuyo mango horadó, y también hizo una pelota, todo esto lo mejor que pudo. Terminado completamente su trabajo, al segundo día fue al palacio, entró en la cámara del rey y besó la tierra entre sus manos.
Después le prescribió que fuera a caballo al Meidán y jugara con la bola y con el mazo. Un Maidán es la plaza consagrada a los juegos. Acompañaron al rey sus emires, sus chambelanes, sus visires y los jefes del reino. Chambelanes son los capellanes. Apenas había llegado al Meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo, diciéndole: empúñalo de este modo y da con toda tu fuerza en la pelota. Y haz de modo que llegues a sudar. De este modo el remedio penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo. Cuando transpires y el remedio haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio. Ve enseguida a bañarte al hammam, o sea, al baño público, y quedarás curado. Ahora la paz sea contigo. El rey Yunnan cogió el mazo que le entregaba el médico, empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla y golpearla, siempre con el mazo bien cogido. Y no dejó de golpear hasta que transpiró bien por la palma de la mano y por todo el cuerpo, dando lugar a que la medicina obrase sobre el organismo. Cuando el médico Ruyán vio que el remedio había circulado suficientemente, mandó al rey que volviera a palacio para bañarse en el hammam. Y el rey marchó enseguida y dispuso que le prepararan el hammam. Se lo prepararon con gran prisa y los esclavos apresuráronse también a disponerle de la ropa. Entonces el rey entró en el hammam y tomó el baño, se vistió de nuevo y salió del hammam para montar a caballo, volver al palacio y echarse a dormir. Y hasta aquí lo referente al rey Yunnan. En cuanto al médico Ruyán, este regresó a su casa, se acostó y al despertar por la mañana fue al palacio, pidió permiso al rey para entrar, lo que éste le concedió. Entró, besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas. Si la elocuencia te eligiese como padre, reflorecería, y no sabría elegir ya a otro más que a ti, oh rostro radiante, cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido. Ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas surcan la cara del tiempo. Me has cubierto con los beneficios de tu generosidad, como la nube bienhechora cubre la colina. Tus altas hazañas te han hecho alcanzar las cimas de la gloria, y eres el amado del destino que ya no puede negarte nada. Recitados los versos, el rey se puso de pie y cordialmente tendió sus brazos al médico. Luego le sentó a su lado y le regaló magníficos trajes de honor, porque efectivamente, al salir del hammam, el rey se había mirado el cuerpo sin encontrar rastro de lepra y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se dilató con gran júbilo su pecho. Y al otro día, al levantarse el rey por la mañana, entró en el diwan, se sentó en el trono y comparecieron los chambelanes y los grandes del reino, así como el médico Ruyán. Por esto, al verle, el rey se levantó apresuradamente y le hizo sentar a su lado. Sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el día, y al anochecer el rey entregó al médico 2000 dinares, sin contar los trajes de honor y magníficos presentes, y le hizo montar su propio corcel. Y entonces el médico se despidió y regresó a su casa. El rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir: me ha curado
por el exterior de mi cuerpo, sin untarme con pomadas. ¡Oh Alá! ¡Qué ciencia tan sublime! Fuerza es colmar de beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso. Y el rey Yunnan se acostó, muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad. Cuando al otro día se levantó el rey y se sentó en el trono, los jefes de la nación pusiéronse de pie, y los emires y visires se sentaron a su derecha y a su izquierda. Entonces mandó llamar al médico Ruyán, que acudió y besó la tierra entre sus manos. El rey se levantó en honor suyo, le hizo sentar a su lado, comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes, sin dejar de conversar con él hasta el anochecer, y mandó que le entregaran a modo de remuneración 5 trajes de honor y 1000 dinares. Y así regresó el médico a su casa, haciendo votos por el rey. Al levantarse por la mañana, salió el rey y entró en el diwan, donde le rodearon los emires, los visires y los chambelanes. Y entre los visires, uno de cara siniestra, repulsiva, terrible, sórdidamente avaro y envidioso y saturado de celos y de odio. Cuando este visir tan maligno vio que el rey colocaba a su lado al médico Ruyán y le otorgaba tantos beneficios, le tuvo envidia y resolvió secretamente perderlo. El proverbio lo dice así: el envidioso ataca a todo el mundo. En el corazón del envidioso está emboscada la persecución y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la debilidad. El visir se acercó al rey Yunnan, besó la tierra entre sus manos y dijo: «Oh rey del siglo y del tiempo, que envuelves a los hombres en tus beneficios, tengo para ti un consejo de gran importancia que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, yo te lo revelaré». Turbado entonces el rey por las palabras del visir, le dijo así: «¿Qué consejo es el tuyo?». El otro respondió: «Oh rey glorioso, los antiguos han dicho: quien no mire el fin y las consecuencias no tendrá la fortuna por amiga. Y justamente acabo de ver al rey obrar con poco juicio, otorgando sus bondades a su enemigo, al que desea el aniquilamiento de su reino, colmándole de favores, abrumándole con generosidades. Y yo, por esta causa, siento grandes temores por el rey». Al oír esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color y dijo: «¿Quién es el que supones enemigo mío y colmado por mis favores?». Y el visir respondió: «Oh rey, si estás dormido, despierta, porque aludo al médico Ruyán». El rey dijo: «Ese es buen amigo mío, y para mí el más querido de los hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi enfermedad, que había desesperado a todos los médicos del reino. Ciertamente que no hay otro como él en este siglo, en el mundo entero, lo mismo que en Occidente y que en Oriente. ¿Cómo te atreves a hablarme así de él? Desde ahora le voy a señalar un sueldo de 1000 dinares al mes, y aunque le diera la mitad de mi reino, poco sería para lo que merece. Creo que me dices todo eso por envidia, como se cuenta en la historia que he sabido del rey Sindabad». En aquel momento, la aurora sorprendió a Sherazada, que interrumpió su narración. Entonces, doña Zada le dijo: «Ay, hermana mía, cuán dulces, cuán puras, cuán deliciosas son tus palabras,
Y Sherazada dijo: ¿Qué es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si vivo y si el rey tiene a bien conservarme? Entonces el rey dijo para sí: Por Alá, no la mataré sin haber oído la continuación de su historia, que es verdaderamente maravillosa. Luego pasaron ambos la noche enlazados hasta que por la mañana se levantaron y el rey fue al diwan y juzgó, otorgó, destituyó y despachó los asuntos pendientes del reino hasta acabarse el día. Después se levantó el diwan y el rey entró en su palacio. Y cuando se aproximó la noche, hizo sus cosas, acostumbrado con Sherazada, la hija del visir. Y ella le dijo lo siguiente: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Yunán dijo a su visir: Visir, has dejado entrar en ti la envidia contra el médico, y quieres que yo lo mate para que luego me arrepienta como se arrepintió el rey Sindabad después de haber matado al halcón. El visir preguntó: ¿Y cómo ocurrió eso? Entonces el rey Yunán contó así. Y en el capítulo que viene veremos la historia o el cuento del halcón del rey Sindabad.